cuando tú sumas la generación de la planta de niquero y todo esto, níquel y producción allá de cobre y hierro, que tenían sus propios generadores, porque ahí no llegaba la electricidad. No porque no se pudiera, es que no era económico y ellos la generaban ellos mismos. Y además, no importa que la generaran ellos mismos, te la iban a cobrar a ti en la venta del mineral. Así que, en definitivamente, cuando tú sumas todo eso, Cuba tenía alrededor de 940 megawatts totales instalados y disponibles. Y más o menos como 4 plantas. Pero fíjate, algo interesante, en Cuba se había considerado en los años 50 hacer una planta nuclear en Pinar del Río. Esa planta nuclear iba a ser de 30 megawatts. Y ese proyecto después se desechó. Ya la primera planta nuclear no la concibió Fidel, la concibieron durante el gobierno de Batista, después del año 52. Y eso se dejó, ese proyecto se dejó. Incluso se anunció en el periódico que está en la web. Si tú buscas recorte, tú lo vas a encontrar. Pero el proyecto de la Navanilla se hizo con Fulgencio Batista. Y la incrementación era hidroeléctrica, ¿no? Sí, hidroeléctrica. El proyecto y las obras civiles se empezaron a hacer durante el gobierno de Batista. Pero en Cuba se habían concebido otras modificaciones. Acuérdate que cuando triunfa la revolución, muchos proyectos estaban en camino y ya tenían fondos. Eso no lo iban a parar, no lo podían parar. O sea que se incorporaron otras generaciones adicionales en los años posteriores que pertenecían al capitalismo. Luego el Che Guevara unifica el sistema central y occidental y oriental y crea un sistema único que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando el Che va a los países socialistas, va a China, va a la Unión Soviética, se encuentra que China, el concepto de Mao y el concepto de Stalin y anteriormente de Lenin, era que para llegar al socialismo y al comunismo tú tenías que electrificar el país. Por eso el chino Mao Zedong hace la revolución industrial, porque él trató de fundir acero a los volúmenes que fundían los demás países y no podía. Y en la revolución industrial empezaron a fundir acero hasta los campesinos. Hacían un horno artesanal, pero ese acero no valía, o sea, derretían hierro y eso, chatarra, pero eso no valía la pena porque no era de calidad. Era para cumplir una norma, es como decir, como la zafra a los 10 millones. Pero la electrificación como tal empieza después de los años de 1900 y no hay nada raro. Cuba era uno de los países que más índice tenía per cápita por kilowatt, porque todos los países de América Latina, incluyendo los mismos Estados Unidos, Carlos, estaban retrasados. En el año 1950 es que Estados Unidos viene a completar la electrificación de la parte rural. O sea, antes de 1950, los campos de norteamericanos, cuando tú ibas, por ejemplo, a esos pequeños pueblitos y todo eso, eso que hoy en día electricidad no tenían. Tenía New York, tenía esas grandes ciudades. E incluso el disparate que dice esta señora, cuando Martí vivía en los Estados Unidos, había luz eléctrica. Había luz eléctrica. E incluso la primera estación que se hace para generar ya los conceptos de corriente alterna, se hace y ese proyecto se aprueba, estando Martí vivo. Había electricidad. ¿Dónde había electricidad en los Estados Unidos en esos años? Pues en las grandes ciudades, en los centros comerciales, en las zonas industriales. Pero cuando la gente habla de que no había, no, si la electricidad llegó a Cuba en el año 1990, 1890, al 95, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo Martí, que llegó a Cuba en la guerra del 95, no va a haber visto eso en Estados Unidos, que ya era un país bastante desarrollado para que Estados Unidos se convierte en potencia en 1898, pero en el año 1890 Estados Unidos era un país desarrollado? Entonces, están hablando de estupidez. Pero, Carlos, lo que ocurre es que después de la revolución empieza el Che Guevara el concepto y de una manera sin estudiar economía. Industrialización indiscriminada, ¿no? Sí, indiscriminadamente para decir voy a electrificar el país. Ellos gastaron un presupuesto y llevaron el país hasta el año 70 a 6.000 megawatts. Cuba tenía el más alto índice de electrificación, era un 98, 99%, que hoy en día los países que se quedaron atrás ya lo tienen. Es más, cualquier país de América Latina tiene un mayor índice de kilowatt per cápita que Cuba. O sea que eso quedó destruido, pero la situación actual, Carlos, es un desastre total que te voy a decir ahora, tiene el país apagado. Si tú quieres pasamos a hablar de esto. Ahora, Carlos, a ver, porque esto hay que aclararlo también bien. ¿Por qué? Porque ellos, que no es mentira, pero ellos le echan la culpa a la falta de combustible, al embargo de combustible que eso. Pero yo quiero que tú nos expliques el problema real, porque hay veces que hay combustible y hay apagones. Y hay un problema que tienen tú has hablado de las calderas, ¿no? Que son las que más están sufriendo. Una vez tú dijiste, ahí hay una combinación de cosas, y dijiste una vez algo que cualquiera no lo cree, pero hay que creerlo.
La dictadura sabe que el pueblo cubano no paga en dólares. Eso es lo que íbamos a hablar, porque la intención, no. que bueno, es que ellos subsidian la electricidad, Claro. invierten en dólares y venden en moneda nacional. Una Claro, moneda eso no tiene un retorno, no lo tiene jamás. Retorno, claro. Entonces, en las circunstancias actuales, después que la Unión Soviética le quitó la tetera a Cuba de aquella llave de petróleo y la compra de azúcar a un pago de 40 centavos, 4 veces el mercado mundial, entonces simplemente los préstamos blandos que le dio a Cuba, maquinaria, tractores, equipos, en la mayoría de los generadores en Cuba, mi clase que tú mencionas eso, eran de los países socialistas, Checoslovaquia, Alemania Democrática, Unión Soviética, algunos otros que compraron después en Japón, algo que le compraron a Francia, pero por lo general la tecnología era socialista. Sí, la termoeléctrica de Habana del este de La Habana, es creo Checoslovaquia. Sí, algo de esto. sí. Ahora, Carlos, hay un problema ahí. El petróleo que ellos empiezan a usar, cubano, pesado, es el que empieza con los problemas las calderas. Bueno, ese es un factor. O incrementan más los problemas, porque ya habían problemas también antes. No, ya habían problemas, incrementan más los problemas. Carlos, mira, la dictadura ha vendido petróleo, como tú lo dijiste un día, cualquiera no lo cree, porque como el balance de dinero es lo que le importa a la dictadura. Claro. A no le interesa quitarle al circuito 5 y 6 y 7 la corriente, si necesita ese dinero para, en vez de generar, vender el petróleo y sacar divisa para comprar otra cosa. Eso es una cosa clara, eso no es una mentira, eso es una gran verdad. A mí me costaba trabajo creerlo, pero ya yo lo creo. Claro, además no tienen la capacidad de almacenamiento comparado con el petróleo que venía de la Unión Soviética, pero además, y que compraban otros países. Claro, ahí tocabas de mencionar algo importante. Uno, no tienen esa capacidad de almacenamiento, pero dos, Carlos, las redes de transmisión de combustible. Mira, aquí en los Estados Unidos está esta tubería que viene de Canadá, que tiene un nombre, no me recuerdo el nombre, sí. Esa, XL, no recuerdo esa tubería. Okay. Estados Unidos tiene una gran cantidad de redes de tuberías, sobre todo en la zona oeste, donde, por ejemplo, todas las refinerías reciben petróleo a través de estos oleoductos. Sí. E incluso gas. En la zona este que donde estamos nosotros, es un poco más difícil. Y aquí no existe esa conexión total. Y aquí compran combustible. Por eso a veces los precios varían en la zona este y en la zona oeste, porque en la zona oeste, por ejemplo, un barco que llega a la zona este, aquí en la Florida, tiene que dar una vuelta más grande que un barco que puede llegar de México a la parte de ahí de Texas. Porque hay intercambio de petróleo. Claro, Entonces, te tengo que decir que la dictadura no tiene almacenamiento, pero tampoco tiene un sistema. Tiene que utilizar tanqueros para llevar de una ciudad a la otra. Ahora mismo estaba en Matanzas y se fue para Cienfuegos. Esos tanqueros se bajan allí, cerca de la costa siempre hay una estación de tanques. Carlos, incrementa más el gasto con los tanqueros que mejor tener una serie de carreteras importantes con pipas y que la pipa en una isla pudieran moverse más rápido. Carlos, es que ellos no tienen infraestructura para nada, ni tienen pipa, ni tienen carro, ni pueden hacerlo de ni el tubo por abajo porque no tienen dinero. Entonces ellos es como el que vive al día con 5 pesos. Y oye, el niño tiene fiebre, hoy voy a comprar aspirina, no, mañana, oye, no he comido, se te rompió el pantalón, no, ¿qué compro zapatos o te doy comida? No, comida, para los zapatos, así vive esa gente. Entonces, la situación económica de Cuba, bueno, la justificación del embargo puede referirse a los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Rusia, antigua Unión Soviética? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con esa gente? O con México, que le ha dado bastante ayuda comercial. Países que tienen petróleo y han enviado y han regalado petróleo. El problema es que han vivido de mendigo toda la vida porque la balanza comercial, Carlos, es completamente negativa. Eso es un país que no produce nada. No tiene exportación, no exporta. Entonces ellos quieren vivir. El embargo es una justificación del desastre. Porque si tú le quitas el embargo, en realidad, tú podrás engañar a unos cuantos. El embargo los encuera. Sí. Mira, si Carlos, le quitas el embargo, los encuera porque no tienen tampoco. Si tú le quitas el embargo a Cuba, porque además el embargo es un queso lleno de huecos. Hay que entender qué cosa es el embargo. Porque, por ejemplo, Estados Unidos lo que le prohíbe a Cuba generalmente son monedas, ¿te das cuenta? Crédito, pero no, hasta ahora, este problema con Trump es otra cosa, estamos hablando anterior, ¿no? Entonces, el pollo venía a los Estados Unidos, medicina, de lo que quisieran comprar en cash, pero ellos no tienen cash, ellos necesitan el crédito, préstamos blandos a largo plazo. Y si tú quitaras el embargo, ellos van a engañar a unos cuantos bancos. Déjame decirte, no es que los bancos sean tontos, es que hay bancos que le dicen a esos bancos y a esos prestamistas
le dicen carroña. ¿Por qué?